Caballero, y este es uno de los motivos por el que el cubano ha perdido la alegría, precisamente por esto. Venga a las 8:30 como vine yo. No hable así porque y ya. ¿sabe por qué usted habla? Eso está mal hecho. Eso está mal hecho. Ya. No, íntima no tocamos. Ya íntima no. Ya se acabaron. Y toallita, vamos a ver. Tira una foto, busca el revolito si puede. Vamos a ver. En Cuba, el último mono se ahogó. ¿Ya lo trajeron? A correr. Lisander, dale que llegó el módulo. Ya. Caballero, vamos a buscar el módulo. La vecina vino y me avisó ahora mismo, porque es la forma de enterarnos así en Cuba cuando llega algo, es de voz en voz. Me dijo, llegó el módulo. Yo dije, voy corriendo para allá, porque en Cuba, cuando llega el módulo, usted sale corriendo. Lo mismo usted sea, lo que sea, la profesión que tenga, usted tiene que salir corriendo, porque si se acaba, se chivó todo y no alcanzó lo que estén vendiendo. ¿Qué necesitas para el módulo? Pues precisamente la libreta de abastecimiento y dinero. Vamos, dale, vamos. Es que no podemos dejar a los tarequeadores. Acuérdate que están el chismecito conmigo. Hola, mis tarequeadores. Para los que no me conocen, mi nombre es Naulis y este es un canal sobre realidad cubana. ¿Y qué mayor realidad cubana que la chichiturbo, que andar en bicicleta por Cuba, caballero, el transporte de todos los cubanos? Hoy vamos a estar buscando un módulo. ¿Y qué es un módulo? Bueno, un módulo puede ser varias cosas, lo mismo alimentos que otros productos de aseo normados por la libreta de abastecimiento. Entonces, hoy vamos a estar haciendo eso. ¿Lisander? Ahora, ¿dónde se compra el módulo? El módulo se compra en las tiendas que antes eran en CUC, no en la bodega. Aunque se compran con la libreta de abastecimiento, no se compran en la bodega que ya antes hemos estado visitando. Y esto surgió por la segunda crisis económica, no sé qué nombre ponerle, pero bueno, por esta crisis económica que estamos afrontando en Cuba. A ver, es como si ustedes fueran a Walmart o fueran a los supermercados de su país, fueran con una libreta, con un cupón, y entonces les vendieron los alimentos normados, que es la forma más económica que tenemos de comprar los alimentos realmente. Lo que no nos venden por aquí, que lo que nos venden por aquí por supuesto es insuficiente, hay que comprarlo en el mercado negro a alto precio. Así que vamos allá. Sí, esta aquí no se ve ninguna cara así como que del bar. Vamos a ver, voy a preguntar, ¿oíste? ¿Qué bodega? Sí, ¿qué bodega? Buenas. ¿De qué bodega es esta? Bueno, esta es la campana y del lado allá el volcán. Ya con esta señora de acá, La rubia que Ya. esta del... la vestida de rojo, hay que anotarse con ella, ¿no? Ya, gracias. Buenas, para anotarme en la campana. Ah, con ella, hay que hacer la colita acá, ¿no? Último para la campana. ¿Cuál número de la libreta? ¿Hasta qué número van a dar hoy? Completo. Todos. Bueno, vamos a ver el número de la libreta. El número de la libreta. 624. Ahora pregunto por 625. ¿Tú qué número eres? 466. Bueno, ella debe decirme el número. Hay 600 para 619. Ah, bueno, me voy a ir un poco por usted. 624. ¿Y qué están dando? Aceite y toallita húmeda. Aceite y toallita húmeda. Ah, ya, gracias. Sí, dicen que van a dar todo. Bueno, hace falta. Ayer era porque era mucho, pero Estaba viendo si algún loquito de estos tenía que jugarse. Dale, ve para la casa, entonces ya cuando compre el módulo, ya te llamo. Porque, caballero, no trajimos nailitos de esos blancos para poder comprar. Y sin esos nailitos, ¿cómo me lo voy a llevar? Porque aquí no te dan java para llevar. Y miren la cola, es en un parque infantil, el Pidio Valdés se llama. Aquí así es la cola, donde te dan un tiquecito, y de aquí entonces vamos para esta tienda de acá, y ahí es donde compramos. Bueno, voy para allá. Que le da la gana, hoy venga y cómprala. ¿Ayer qué dieron? Íntima, toallita y aceite. no, ya no hay íntima. Ya no hay íntima. Los últimos vamos a coger toallitas. Ave María, entonces vamos a estar aquí por el aceite, que bastante falta que hace. ¿Y qué pasó? ¿Que quería ponerse adelante? No, que hay una cola de los pasados. Ay, De los que tocaba ayer. si uno no lo cogió, hay otra cola. Sí. No, ¿de qué número tú eres? Yo soy 24 Ya, de... y no lo cogiste, la cola No. está allí. Mira, de los de no. ayer. ¿El número 24? Sí, 624. ¿Pero qué tienda tú eres? La campana. Ah, no, mira, tú vas. Ah, no. Van por el 400. Ah, o sea que hoy puedo coger lo de ayer y lo de hoy. No. Hoy. Eso se divide. Despacharon ayer del 1 al 400. Hoy es del 400 al 600 y pico. Ah. Pero hubo personas que ayer no vinieron a comprarlo. Y hoy le están dando derecho a comprarlo, que nunca había sucedido. Ah, ¿Ya ya. entiendes? Ya. No es que tenemos derecho en dos.
Ya, yo digo, bueno, voy a coger doble. Dios mío. Hoy es que nos corresponde. Ya, sí, ayer era hasta el 400, Dios mío. 2 días para comprar toallita húmeda, aceite y íntima. No, íntima no tocamos. Ya íntima no Ya se tocamos. acabaron. Y toallita, vamos a ver. Tira una foto, busca el revolito si puedes. Dios Vamos a mío. ver. Bueno, Y para que te bueno, estaban grandones. sí, ay, Dios mío. Ustedes están, güey. ¿Y ustedes son de la campana o del volcán? Campana. Ah, igual. ¿Qué números son? 500 y pico. Ah, ya, yo soy 624. Déjame para allá con la mujer. Pero ahora tú eres el 500 y vienes a comprar en los primeros 400 y no puedes. Porque te dicen que no, que a ti no te toca. Estás en el rango. Hasta el 400, ya tenía el 500. Oh, ya. Y con una nena, y tuvo que esperar al otro De día. 2 añitos viró para atrás. Y al otro día, pero bueno, al otro día vivía para el módulo y le tocó una caja de pollo para 13 cuartos puntos. Salió mejor que los paquetes. El problema es que aquí, ¿cuál es gente de atrás? Porque yo... Oiga, aquí mira, el administrador no viene aquí a organizar la cola, somos nosotros los que la organizamos. Sí, yo la estoy pasando delante de todos los compañeros que están aquí por donde le pertenece. Por donde le pertenece, ella va a comprar, pero aquí donde yo le dije. Señores, todo el mundo va a coger que no tengo deberes. Caballero, la gente aquí se está fajando porque ayer vendieron módulos hasta el número 400, pero que no todas las personas vinieron. Entonces, las que no vinieron hoy. ¿Y qué hacen? Dicen, bueno, voy adelante en la cola. Y los de aquí dicen, no pueden ir adelante en la cola porque ayer se vendió hasta el 400. Pero bueno, ¿qué dijeron? Vamos a hacer otra cola donde esas personas compren, alternando los que le tocaba ayer más los de hoy. Hoy deja poner muchas personas delante en la cola, puede que no alcance, porque miren, ayer estaban vendiendo íntimas, además de las toallitas húmedas y del aceite. Y hoy, caballero, ya no hay íntimas, almohadillas diarias de esas, ya no hay. O sea, yo que me quedé para último, que soy el 620, ya no alcancé. Entonces, en Cuba, el último mono se ahoga. Con la sábana marca aquí, de dormir mediodía por planada. Y era que los domingos. Señores mayores, porque ya por lo menos una mujer se entiende, pero un hombre planaba. Y era que los domingos los planeaban. No, y hasta que, mire, ay, mire, esto tiene la razón. A ver, caballero, llegó un hombre queriéndose hacer el inteligente, diciendo que es Plan Java. Plan Java es un favoritismo que se tiene con las personas que trabajan con el gobierno para que pasen delante en las colas o en una cola menor. Pero en los módulos no hay eso. En los módulos no hay Plan Java, porque si no, ¿qué haríamos los que trabajamos en el sector privado? Y al final, caballero, todo el mundo somos cubanos, que trabajen con el gobierno, que trabajen en particular, lo importante es que somos cubanos y trabajadores. Así que eso no vale aquí y en mi opinión no debería valer en ninguna parte lo de ser Plan Java. Y a ver si ustedes me escuchan, porque miren el camión que ahí nos ha estado acechando con los sonidos. ¿Y por qué, mijo? Porque no lo pedí. La gente de la... Tú puedes poner a mi hijo ahora también, a ver si la voy a solicitar. Porque... ¿A cómo lo hago? 15 pesos, mi amor. Aquí. Arriba de María. ¿Tú buena? Ah, no, gracias. Esta y traigo más finita. Ah, está buena, gracias. Tú llegaste a las 11, eres el 200. Bueno, tú llegaste a las 11, vamos a esperar a las 11. Ah, pero decían que no está pasando nada. Pues compra, que ahora dice eso porque no está pasada, pero si usted llega ahora y le han pasado 2 o 3 libretas, usted reclama. No, yo no reclamo. ¿Usted sabe por qué? Porque no tengo derecho. Porque si usted sabe que a las 9 de la mañana van a vender todo, venga a las 8:30 como vine yo. No hable así porque Y ya. ¿sabe por qué usted habla? Porque usted no sabe. Mira, esta libreta estaba en el licuado. No, esa libreta no tiene que en el gas licuado. Esta libreta estaba en el Olvídese de eso. tenía domicilio. Lo que pasa es que usted habla de la posición que se encuentra. No, de la posición. Mire, no. yo Lo que voy a pasa es que esperar la la gente cola, lo yo voy a está ver cuando yo acostumbrada. vuelva aquí que me salgan con una porquería de Ayer esta. tocaron la cola. Si tú eres el cliente, ¿qué coño tú haces comprando aquí? La gente viene a resolver. Y si puedes resolver, resuelve. Y si no, mira para atrás, pero tú no te tocas. Bueno, pero es así. Es que vino ayer, no compró, sí tiene que comprar al final, pero yo que compro. Pero mira, un ejemplo, si tú sabes que Entonces que al revés. vienes a las 11 de la mañana, Sí, pero tú quisieras que estuviera viendo que se puede. imagínate tú. Eso está mal hecho. Eso está mal hecho. Que sabía que le tocaba ayer y no vino y viene hoy. Uno solo que ande la campana aquí para correr, uno solo que la campana. Entonces la cola funciona. No me voy a dañar aquí. Y que a mí me toca. Y el día que me toca me sacrifico y vengo temprano. Si es por el de llegar, soy el 3. Y si es por el del libreto, soy el 60. Olvídese de eso. ¿Por qué número van? Que el 400 y pico.
Y miren, ya ustedes han visto que están vendiendo de 2 bodegas el módulo, de la tienda El Volcán, de la bodega El Volcán y de la bodega La Campana, que es la mía. Pero en El Volcán están haciendo la cola por orden de llegada, pero los de La Campana, que es mi tienda, lo están haciendo por número de libreta. Y si todos los de la libreta de ayer hasta el 400 no vinieron, pues entonces ocupan lugares hoy. A ver, eso dice mucho de que no hay una estrategia exacta, que según la capacidad de las personas, o sea, de las administradoras esas de cada tienda, la estrategia de la otra tienda del Volcán es mejor. No entiendo por qué la de la mía no la adopta. No sé si es porque, no sé, tiene otras razones que no entiendo. Eso no hay una forma de explicarlo, la verdad. Descansa ahí para que los consumidores me puedan ver, porque usted está aquí y no me ve. Coralia, venga. ¿Alguien es el número 600? Ese hombre pasó. Si él es el 70. Ya no hay salchicha ni el nylon de la salchicha. Por eso también voy a venir con mi cara aquí, voy a colar también. ¿Qué número son ustedes acá adelante? Yo 624. Yo 495. Yo no voy en guagua ni nada. ¿Qué número tú eres? 466. Tú adelante de él. Sí, llamando, yo voy a ir. Sí, no, por lo menos está medio por la cola, no están llamando. Mira, ¿Qué número eres? 539. Ah, bueno, ya voy. acercando. Sí, así mismo. Sí, porque de ahí no se oye, yo no oigo que llamen ahí. No, si no llaman. Bueno, ¿qué número tú tienes, mi amor? 495. Ya. Por aquí, mami. Ah, ya. Ah, entonces estamos cerca ya. No, y hay una señora por ahí que va detrás de mí. Sí, que tiene el 4 y tanto. Sí, voy más o menos, voy a ubicar detrás de ella. Porque el número más alto que he encontrado es el 624. Así que me falta todavía. Hay que trabajar, imagínense, todo el mundo en la casa está haciendo cola. ¿Cuándo se trabaja? La cola sea cuerpo y bebé. Así mismo, aparte el cubano, desgraciadamente. Ahora estoy esperando que llegue mi turno porque yo soy el 624 y lo más alto que he encontrado son los números 520 y pico de la libreta, pero los ánimos, caballeros, están la gente fajándose por los planjados, por esto, por lo otro. Miren cómo está la cola, Dios mío. Vamos para allá, que casi estoy al pasar. Estoy diciendo que es otra tienda y él fajado conmigo. Que la gente está alterada, tanta cola nos altera. Cansado hay que venirlo a buscar, no se pueden perder. Imagínate. 624. Porque yo tengo la autorización comercial, así que no me... He acabado de ir a dependiente. Oh, ya hago la cola allí con las personas. Ya, gracias. 554 es mi número, es Coronado. Ahora vamos para allá. Bueno, ya me dieron el papelito, 554, y vamos a ir para la tienda esta de aquí para comprar. Caballero, aquí es donde voy a comprar el módulo. Y esta tienda antes era en CUC, pero ahora está destinada a la venta de estos productos normados por la libreta de abastecimiento, que no son los de la bodega. Aquí venden pollo, esas cosas que no venden por la libreta de abastecimiento. Y aquí voy a estar cogiendo mi módulo. A ver, que usted sea médico, ingeniero, lo que sea, usted viene y tiene que hacer estas colas. El cubano, el más estudiado, el menos estudiado, tiene que hacer estas colas, porque esto es lo que hay. Aquí es donde usted puede tener los alimentos o los productos a un poquito menor de precio. Esto es para todo el mundo, el cubano sobreviviendo. Permiso. ¿Se sube? Y aquí está la tienda de venta de alimentos normal. Oh, hay pañales. Y hay varias cosas que no están vendiendo ahora. Sí. Mi vida, y estos pañales, las almohadas y todo eso. Las almohadas liberadas. Puedo comprar. Sí, es por bodega. Ahí tienen nailito, que bien. Ah, entonces ya ¿Es aceite ahí? de toallita 114.50. Gracias. Y al final, caballero, después de hora y media, coroné. Miren, esto de aquí es aceite y toallitas húmedas. Increíble que yo tenga que hacer una cola de hora y media para comprar esto, porque si no lo compras por aquí, por estos productos normados por la libreta de abastecimiento, pues tienes que comprarlos carísimos en el mercado negro. Estamos aquí justo en la terminal de ómnibus nacionales de Las Tunas. De este lado de aquí tenemos el tribunal. Miren acá, estos son... Aquí le llamamos coches, en otros lugares le llaman carretones, que son tirados por caballos y son medios de transporte de aquí, de la ciudad. Esto no es turismo ni nada de eso, esto es de la ciudad. Para que conozcan mi bella Las Tunas en medio de un módulo normado. Ahora sí, seguimos para la casita. Que nos arrolla. ¡Ay, qué sol! ¡Qué sed!
Llegando a casita, caballero. Lisandro se va a poner contento porque no tuve que llamarlo e ir hasta la tienda. Con ese toque largo, él sabe que soy yo. Si adivinas lo que traigo aquí, yo te lo doy. Le dieron cubarse. ¿Viste? El nailito, ¿verdad? Que nosotros pensábamos que no nos iba a dar nailito, ¿viste? Y después nos quejamos y tenemos un nailito, ¿eh? Siempre nos sorprenden. Las peripecias. Ay, caballero, estoy cansada. Pero bueno, tengo ya mi módulo. Toallitas húmedas, un aceite de 500 mililitros. Y otro de 500 mililitros. O sea, que aquí entre los dos hay 1 litro de aceite. Como decimos los cubanos, me espanté una cola de 1 hora y media para comprar unas toallitas húmedas y 1 litro de aceite. Caballero, y este es uno de los motivos por el que el cubano ha perdido la alegría, precisamente por esto, por las colas, porque todo está normado, porque si no haces la cola y lo pierdes, pues entonces pasas hambre. Entonces no es fácil estar contento y esa alegría que teníamos los cubanos, ron, tabaco, aparte que eso nunca lo hemos tenido, pero bueno, tristemente se está perdiendo. Yo siempre digo que extraño mi Cuba, aún viviendo en Cuba, porque la Cuba donde uno pensaba en ir a visitar a los familiares, donde tú te preocupabas por otras cosas, por divertirte, por salir por tus amigos, esa Cuba ya no existe. Solo existe la Cuba en la que piensas en emigrar, en la que quieres irte a toda costa para huir de la miseria, del hambre, de todo lo que está pasando, para huir de las colas, de los alimentos normados. Entonces, mis tarequeadores, díganme, en sus países, ¿cómo es esto? ¿Hay alimentos así, normados? Una cartilla, una libreta donde usted va y compra esto. ¿Hay colas por los alimentos, por otros productos? Cuéntenme cómo es la realidad de sus países. Y ahora, bueno, si nos vamos, suscríbete, activa la campanita, coméntame todo esto que te he preguntado, comparte para que todo el mundo conozca, caballero, esta linda familia Tarequeando con Nauri. Por supuesto, sígueme en mis redes sociales que hay cositas buenas. Los amo, nos vemos en otro video.